pasó con el tema de la seguridad, gobernador? ¿Por qué desde el sexenio anterior también inició toda esta masacre en algunas partes de Sonora? Me consta, lo documentamos. No empezó la crisis aquí, incluso la crisis de los vaqueros matizó el cubano Mier. Primero dijo que eran 73, luego dijo, no, en 10 años, ¿no? Desde el 18, bueno, por eso. Pero hay una percepción de que la seguridad se salió de control en el gobierno con Alfonso Durazo. ¿Qué contesta al respecto? No, mira, es un tema complejo que lamentablemente se presta a una gran politización. Ve cómo nuestros adversarios hicieron del tema de la inseguridad, que tenemos inseguridad en el Estado, pues nomás faltaba que venga aquí a negarlo. Hicieron de la inseguridad el tema, pero te quiero mostrar una gráfica y ojalá la podamos compartir. No creo que esta gráfica se alcance a ver. También. Si la pueden cargar, sí, mejor. Ahí pueden ver, miren, en el lado izquierdo está el gobierno. Aquí está. Beltrones, 91-97, 60%. Bueno, fíjate cómo se incrementó la inseguridad en ese gobierno, 91-97, 60%, Luis Alberto. Y el candidato hizo del tema de la inseguridad la campaña. ¿Con qué autoridad moral puedes hablar de inseguridad cuando en tu gobierno empezó a dispararse la inseguridad? El siguiente gobierno baja 13%, el siguiente gobierno sube 100%, el siguiente 21%. Y con el de mi antecesora, 241%. A ver, Luis Alberto, aquí no hay varitas mágicas. No puedes con una varita mágica resolver el problema de la inseguridad. Como todo proceso social, es producto de una inercia. Ve hasta dónde lo llevaron. Ahora, revertir esa tendencia requiere un gran esfuerzo. Y aquí nuestro mérito, si alguno tenemos, es que vamos a la baja. 28%, Luis Alberto. Aquí el 2024 tenemos un incremento, efectivamente. Diciembre del 2023, diciembre del año pasado fue muy intenso. Y el mes de mayo, junio de este año también tuvimos problemas serios, pero tenemos en conjunto una reducción del 28%. Claro que cuando hay un hecho de violencia como el asesinato del señor Morales, una persona muy bien apreciada entre el gremio ganadero, obviamente cualquiera se siente con derecho de descalificar esta estadística. Pero un hecho de violencia, por más impactante que sea, no puede desacreditar o descalificar este resultado. Hay que ver cómo estaba Obregón, ¿lo recuerdas? ¿Cómo estaba Guaymas? ¿Cómo estaba Empalme? ¿Cómo estaba Caborca? ¿Cómo estaba San Luis Río Colorado? ¿Ve? San Luis, claro que tenemos picos de violencia, pero con una valoración de conjunto, hemos ido mejorando la posición del Estado en materia de seguridad. Pero hay todavía lugares, a ver, en Caborca hay problemas, los hermanos Góngora, hay desaparecidos. Según los rancheros dicen los testimonios, es que hay territorios donde no se puede cruzar todavía porque el narco está apoderado. Sí. Es decir, en Guaymas, la policía, vean los problemas de Guaymas con las denuncias del cártel inmobiliario. Es decir, todavía hay territorios inhóspitos en Sonora y donde controla la delincuencia, según los rancheros. Según los rancheros, ¿qué opina de esto? Absolutamente no. No comparto la visión de territorios ocupados, absolutamente no. Ellos lo dicen. Tenemos territorios complejos, por ejemplo, toda la zona del desierto, Altar, Sázabe, que es una zona que no tiene carreteras. La capacidad de respuesta no es inmediata, porque no tenemos vialidades para llegar de inmediato, de un momento a otro, por más cercanos que estemos al hecho, al punto de donde haya sucedido el hecho de violencia, salvo esa zona
llena de brechas, donde en virtud de la dificultad de acceso, ahí ellos, los grupos criminales, han asentado o realizan su actividad con menores restricciones posibles. Pero aún ahí Pero está la Guardia Nacional, está el Ejército, el Policía Estatal, todo eso, hay bases operativas en Caborca, Altar y Pitiquito, y digo, la dificultad son las carreteras. La gente se pregunta, lo que pasa es que no llegan. O sea, sí hay presencia militar, sí hay presencia de autoridades y no detienen a los delincuentes. Esa es la percepción, eso es lo que dicen. No. Hay presencia de, obviamente, de las autoridades, tenemos presencia en todos lados, pero si no tenemos instalaciones, si no tenemos carreteras, por eso he propuesto la carretera de Sázabe-Altar, precisamente para tener una vía de comunicación que nos dé un acceso fácil. Fíjate, cuando la tragedia de Bavispe, la primera institución que llegó fue el Ejército, pero fue 4 horas después. ¿Por qué? Porque se trasladó a través de una brecha. Tenemos que crear esa infraestructura. Yo recibo la Policía de Seguridad, Luis Alberto, y espero que lo recuerdes, con 866 elementos que no alcanzaban ni para cuidar las puertas de los edificios públicos. Y en 12 años no creció en un solo elemento la Policía Estatal de Seguridad Pública, entre los que llegaban, los que iban y salían. Es que te lo recuerdo que lo documenté, por eso le dije yo, a ver, esto no empezó en su sexenio. La misma Xochitl Lagarde decía, a ver, la crisis, Cajeme, el narcoespectáculo que vimos, es decir, el apoderamiento, sin duda, lo venimos arrastrando. La cuestión es que se siguen presentando, gobernador, y la percepción es que todavía el narco sigue mandando en ciertos territorios y hasta ve pacto con el gobierno. ¿Qué dice al respecto? No, absolutamente no. No, mira, pactos contra el gobierno, esa fue una estrategia de gobiernos anteriores, con todo respeto. Aquí sí, Luis Alberto, no somos iguales. Nosotros combatimos la inseguridad sin ninguna complicidad, absolutamente sin ninguna. Me reúno todos los días a las 9 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. Te quiero decir, participan ahí los 2 generales titulares de las 2 zonas que tiene el Estado, la zona 45 en Nogales, la zona 4 aquí en Hermosillo. Estoy proponiendo la creación de una tercera zona, la creación de una región militar para que con una visión de conjunto pueda verse exclusivamente el tema de la inseguridad en el Estado. Si me dices, ¿estoy satisfecho? No, Luis Alberto. Tenemos problemas, obviamente sí. Hemos avanzado, obviamente también, y ahí está la estadística que no es producto de una fuente del gobierno del Estado, sino del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. ¿Por qué no se logra entonces? ¿Por qué no se logra detener o contener esa inseguridad? Mira, es decir, ¿cuál ha sido la dificultad? ¿O el pacto está a nivel nacional? Entonces, si no hay pacto no. ¿por qué no se logra? No. ¿Por qué? A ver, Luis Alberto, primero porque es un tema que se dejó crecer. Eso es lo primero. Todos los gobiernos anteriores, en todos, como podemos ver, en ninguno, salvo el del 97-2003, hay una baja del 13%. En todos los demás creció. Primero, porque se dejó crecer. Segundo, Luis Alberto, y sin ánimo de echar la bolita a otro lado, batallamos mucho con el Poder Judicial. Detuvimos hace cosa de meses a uno de los responsables del tráfico de personas más importantes del Estado. Lo pusimos ante la justicia y lo liberó un juez federal con sede en Mexicali. Protestamos, nos quejamos, lo cambiaron de Mexicali, pero el señor regresó a las calles. Y eso nos sucede un día sí y otro también. Hay que recordar que la seguridad no solo es producto de las fuerzas de seguridad, tenemos que ir a las causas profundas que la generan, pero no solo es producto del Ejecutivo, también están
el Poder Judicial, que es un factor fundamental para combatir la impunidad. Nosotros nos corresponde sustentar jurídicamente la detención de una persona por hechos delictivos, ponerlo en manos del juez, y al juez le corresponde ponderar los elementos de prueba que aportamos. Y con frecuencia nos sorprendemos de que sean regresados a la calle. ¿Y a qué regresan a la calle? A delinquir. Y te pongo un ejemplo. ¿Quién inició el cártel de Caborca? Caro Quintero. Entra a la cárcel y sale, no sé por qué razones. ¿Y a qué regresa? A hacer lo que hizo cuando estaba en libertad, antes de entrar a la cárcel. Y regresó a Caborca. ¿A qué? A sacudir las estructuras criminales que quedaban de la época en la que él fue líder de las organizaciones criminales de la zona. Entonces, es muy frustrante dedicar esfuerzos muy importantes, no del gobierno del Estado, son esfuerzos también de la gente, porque finalmente el gobierno se mueve con los recursos que paga, con los impuestos que paga la gente, y es muy frustrante un esfuerzo de 2 años para detener a un criminal. Y aquí van a decir 2 años, ¿y por qué 2 años? Pues ¿cuánto le llevó a Estados Unidos detener a Al Capone? Pues le llevó 1 década o más. 11 años le llevó detener a Al Capone. No estoy hablando de que aquí nos vayamos a tomar esos tiempos, pero necesitas un poder judicial que esté en sintonía con la necesidad de aplicar justicia, con la necesidad de cancelar complicidades, obviamente con la necesidad de hacerlo con austeridad, pero para mí en este momento lo más importante es que sea un poder judicial que coadyuve en el objetivo de combatir la impunidad en el país, porque si no se vuelve lo que se ha llamado una puerta giratoria, entras por un lado y sales por el otro. ¿Qué sigue entonces en materia de seguridad en el gobierno de Alfonso Durazo? ¿Qué vamos a ver en los próximos 3 años para evitar estos espectáculos? Por ejemplo, me habla, ¿Caro Quintero sigue operando en Sonora o ya no está operando? Ya no. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se van a combatir a los delincuentes, a los grupos de delincuentes? Ahí sí, con total compromiso contra absolutamente cualquiera de ellos. ¿Qué vamos a ver? Necesitamos seguir consolidando las instituciones de seguridad, Luis Alberto. No podemos con una policía estatal de 866 elementos aspirar a combatir la inseguridad en un estado de casi 180,000 kilómetros cuadrados. Por eso fallaron también los gobernadores anteriores, porque no tenían una policía suficiente. Ahora ya duplicamos, tenemos 1,766 elementos. Nada más, Luis Alberto, y sin llorar, que cada vez que duplicas el estado de fuerza de la policía estatal, duplicas el presupuesto. ¿Y de dónde sale la lana? Tienes que ir ajustando el cinturón de otros programas. Vamos a seguir creciendo. Lo ideal sería que la policía estatal tuviera 4,000 elementos, pero mi meta es dejarla arriba, cuando menos, de 2,000, 2,500 elementos. Es decir, que pueda manejar un estado de fuerza mínimo indispensable y al mismo tiempo un presupuesto con capacidad para responder al gasto que representa una policía. Para combatir a los delincuentes, ¿se compromete entonces el gobierno a combatir? Obviamente, tenemos ya capacitados, hemos avanzado mucho en la certificación de los policías municipales y estatales. En el caso de los estatales, cuando recibí el gobierno, estaba certificado el 60%, hoy está el 96%. Las policías municipales también hemos avanzado. ¿Por qué es importante la certificación? Porque no los conoces, Luis Alberto. Y la certificación está precedida, sustentada fundamentalmente en un examen de control de confianza. ¿Eres confiable para cumplir la responsabilidad como policía? Claro. Es decir,
y hemos avanzado, no hemos cerrado todavía ese capítulo. Vamos a fortalecer, creamos la Policía Estatal de Seguridad Pública. Recuperación de territorios. Hay territorios, Yécora tan bonito, no se puede ir, gobernador, a Yécora todavía, y tenemos un paraíso allá verde, Zaguaripa, y hay cosas, lugares de la sierra que están controlados por delincuencia. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a instalar, a construir una red de instalaciones que podrán acoger a elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina y de la Policía Estatal y de AMIC. Son pequeñas instalaciones donde tendremos agrupamientos de 30 elementos sembrados en toda la frontera con Chihuahua, y en esta zona hoy que hoy no cuenta con la protección adecuada y que está ubicada particularmente en el desierto, pues son extensiones territoriales Chihuahua, muy... No, me refiero a la parte de Altar, de Sari, Sonoita, toda esta, el Sázabe, toda esta zona que no tiene una infraestructura adecuada para prestar el servicio de seguridad. Vamos a construir pequeñas instalaciones desparramadas en todo el estado para ampliar la presencia.